Salmo 28. Plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Salmo de David. A ti clamaré, oh Señor, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos del Señor, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. El Señor es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9, lo que están escuchando por YouTube. Y en el día de hoy, sábado, como todos los sábados, tenemos por costumbre, alguien lee un salmo, un hermano o una hermana, y en esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana lecturar el salmo número 28. Muchas gracias a la hermana Diana por lecturar el salmo número 28 y vamos a empezar porque tenemos mucho material para hablar. Y el salmo empieza, si habrán escuchado como lecturó el hermano, si tiene sus Biblias, pueden leer que dice, Señor, tú eres mi roca. Y ahí me voy a concentrar un poco. Por supuesto, ustedes saben que cuando está hablando de la roca, está hablando del Señor. El mismo salmo está diciendo eso, un simbolismo. Pero me gustaría hablar, como siempre, hablar del Señor Jesucristo. Ustedes saben que históricamente y gramaticalmente tiene un trasfondo. Esto está hablando de David, que si ustedes saben es un lamento o un pedido que hace de socorro, que tendrá una amenaza de él, de algún malvado. Algunos creen que es de Absalón, que lo estaba persiguiendo a él. Hay muchos comentarios sobre esto, ¿no? O que tiene alguna amenaza. Bueno, pero él está como rey. Ahora, como rey, él podría estar hablando, podríamos decir, de él mismo. Acuérdese, pero un rey también intercede por su pueblo, o por la comunidad, o por el pueblo. Podríamos considerar eso también, una amenaza contra él o una amenaza contra el pueblo mismo de parte del enemigo. Así que eso, vamos a decir, es un poco el trasfondo histórico, ¿no? Y él está confiando en el Señor. Dicho esto, me gustaría hablar del Señor Jesucristo en estos 15 minutitos que me quedan. Y en Éxodo 17, si ustedes ven, donde dice agua de la roca, acuérdense, en el trasfondo de ello vemos un simbolismo histórico que aparece en ese episodio donde Moisés golpea la roca, en Mayá Meriba, si se acuerdan. Ahora, para poder entender esto, este simbolismo, podríamos decir que apunta a Cristo, porque dice, el salmista dice que está confiando, Señor, tú eres mi roca. Vamos a tratar de verlo a Cristo ahí. Bueno, todo, acuérdense que ellos están vagando por el desierto, no había agua, toda esa tensión que había, y surge una queja contra el Señor. Por eso debemos tener cuidado de no quejarnos contra el Señor, porque aparece, vamos a decir, ahí una queja que aparece como algunas palabras que a mí no me da para entender, pero nos da un poco de luz, como la palabra meriva, ahí en el versículo 2 o 7, que es altercar o arguir algo contra Dios. El trasfondo sería como, podríamos decir, una acción legal. Quieren sentar a Dios en el banquillo, pero no pueden. Así que ¿con quién se van? Bueno, se van contra Moisés, como querer no estar conforme con el pastor o por algo, en vez de irse contra Dios, van a ir contra el pastor, ¿no? Bueno, eso es lo que es un poquito el trasfondo. Había toda esa tensión de no haber agua, el pueblo estaba molesto y
el pueblo estaba acusando a Dios de que Dios había roto ese pacto con ellos. Porque acuérdense que le está diciendo el versículo 7 de Éxodo 17 que estamos viendo, hablando de la roca, dice, ¿está o no está el Señor con nosotros? Eso es ponerlo a prueba al Señor. Y Moisés le dice, ¿por qué peleas conmigo? O sea, ¿por qué provocas al Señor? En el versículo 2. O sea, arguir ahí, podríamos decir provocar. Ese sería o provocar o probar. Eso es al Señor. Están probando al Señor, no están confiando. Entonces Israel está acusando a Dios de qué? De que lo sacó y para abandonarlo, para dejarlo morir en el desierto. Y ellos exigen justicia. Por supuesto Dios va a hacer justicia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Dios le dice, vamos a decir, que después que lo llama a Moisés, ¿no? Pero ellos hay una tensión tremenda, hasta quieren matar a Moisés en la multitud. Acuerda que eran miles y miles, ¿eh? Querían. Entonces, ¿qué hace? El Señor, bueno, el Señor le dice a Moisés que se lleva a algunos ancianos, acuérdese que eso era para cuando se iba a juzgar, algunos ancianos del pueblo, y llevara, y esto es importante, que llevara su vara. ¿Ah? Los ancianos de los jueces de Israel son los que, acuérdense, hacían la función de los testigos en un juicio. Y la vara de Moisés, podría decir, es la que golpeó, acuérdense, el río de Nilo, cuando se convierte en agua en sangre. Entonces la vara vendría a ser una vara de juicio, un símbolo que Moisés tenía la autoridad, y el instrumento para infligir la pena sobre este juicio. Y bueno, eso es, vamos a decir, un poco el trasfondo de esto. Y acuérdense que hablaba sobre cuando venían todas estas, todo esto que se estaba viniendo un juicio que nosotros a veces no lo vemos en este fondo. ¿Por qué aparece solamente un relato histórico acá? ¿Eh? Pero Moisés viene y viene con los ancianos y se va a convocar un juicio y es público. Y Moisés va a levantar su vara, o sea, la vara acuérdese que es para el juicio y asestar el golpe. O sea, ¿sobre quién? Sobre un culpable. Acuérdese que esta vara del juicio de Dios siempre caía sobre el culpable. Isaías dice que, hablando de Isaías, dice que, o muestra, nos describe Isaías sobre Isaías 30, versículo 32, la vara del Señor que cae sobre el juicio de Asiria. Entonces fíjese, la vara significa ese juicio que va a caer sobre Asiria, sobre el culpable. Entonces cada golpe que descargaba sobre, vamos a decir, sobre el enemigo, o sea, el castigo, se tenían que tocar panderos, dice Isaías, y arpa, agitando el brazo y pelearía contra ellos, un símbolo del juicio de Dios contra el culpable. Ahora Israel es el culpable en este trasfondo, pero la vara de Moisés, acuérdense, si ustedes han leído Éxodo 17, no va a caer sobre Israel. En cambio, ¿qué va a aparecer? Fíjese, el Señor le dice en el versículo 6, yo estaré esperándote junto a la roca que está en Mored, Éxodo 17, 6. Y eso es todo lo que está sucediendo en esto. Y la escena, entonces vemos que el juicio se está avecinando y Israel seguramente estaría temblando, ¿no? Y Moisés, entonces, él tiene su vara en la mano, o sea, el juicio de Dios en la mano, y Dios lo llama, convoca al pueblo en un juicio, y todos se tienen que presentar como algún día usted se va a presentar ante Dios si no está en Cristo, que es la roca de su salvación. ¿eh? ¿Y qué sucede? Bueno, lo que sucede es algo inesperado. ¿Por qué? Acuérdese que la ley demandaba esto, venían todos estos jueces, los jueces que vemos acá, estaban bien para juzgar, está Moisés con su vara y vamos a decir, se va a desencadenar un juicio sobre estas personas que demandaban juicio de Dios, ¿no? Que habiendo dicho, entonces Israel pide justicia, clama justicia, así como una vez también más adelante, siglos después, dice crucifícale, crucifícale, querían que se hiciera justicia. Ese mismo juicio después les cae a ellos. Pero ellos demandan, vamos a decir, aquellos que tenían que estar sentados en el banquillo de acusados, quieren sentar a Dios. Así está el mundo. Entonces le dice, Dios dice algo insólito, dice, aséstale un golpe a la roca. Y esto, vamos a decir, es lo que quiero mostrar un poco. Usted acuérdese, de esa roca fluye el agua. Y acuérdese que esa roca, como dice el Salmo 28, que empieza, Señor, tú eres mi roca. En los cánticos de Moisés también, cuando el Señor dice, proclamaré el nombre del Señor, alabar la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca de nuestra
las rocas, sus obras son perfectas. En Deuteronomio 32, versículo 3 y 4, en el versículo 15 dice, abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca su Salvador. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que por supuesto que habla del Señor. Dios es la roca, en Salmo 78, 35, 95, 1, habla del Señor, o Dios es la roca, Dios no es el culpable. Ahora Él va a recibir, esa roca va a recibir el castigo, esa vara, el juicio va a caer sobre la roca, y de ello vamos a decir de dónde va a fluir el agua, agua de vida. Eso es lo que el Señor nos muestra ahí. El Señor redime tomando el juicio sobre sí mismo. Esta roca que representa al Señor Jesucristo. Va a brotar agua de vida. Acuérdense como dice en primera de Corintios capítulo 10 versículo 4, si no me equivoco. 10:4 dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces vemos que Pablo nos muestra que el Señor Jesucristo es esa roca de donde sale agua por si usted tiene sed para calmar hoy. Hoy es un tiempo de gracia donde usted puede venir y estar a cuenta con Dios si usted no ha sido justificado. Vaya a Cristo, vaya al Padre por medio del Señor Jesucristo pidiendo perdón por sus pecados. Usted le ha ofendido, pero Él ha enviado a su Hijo amado sobre donde ha caído la ira y por Él de donde usted puede ser justificado y estar bien, porque en el juicio el justo por los injustos llevó la carga. Entonces ahí vemos donde Dios no va a pasar por alto el pecado. O usted está en Cristo o está en el pacto quebrantado, que quebrantó el primer Adán. Entonces, fíjese, volviendo al Salmo, dice el Señor, tú eres mi roca. Si usted no está en Cristo, hoy es un tiempo para acudir a la roca de la salvación para ese día que se avecina. Ahora si usted está en Cristo y usted es un hermano o una hermana, usted como fue alguna vez a Cristo, usted puede confiar en Cristo. Si usted es una hermana o una hermana, sabe que Él a veces aparece como que no estuviera el Señor, pero no es así, está. Igual incluso cuando se escondía de alguna forma, cuando estaba Elías, acuérdese, pero el Señor está, siempre está. Entonces nosotros debemos orar siempre. A veces nosotros estamos cansados porque el enemigo trata de afligirlo, incluso Satanás también. Nosotros no podemos, vamos a decir, enfrentar todos los problemas que hay, el pecado, las crisis personales que tenemos nosotros. Somos incapaces nosotros de protegernos y salvarnos a nosotros mismos. Por eso tenemos un Padre. Nosotros somos como niños, digo, tienen que ser como niños para depender de nuestro Padre. Si usted es un cristiano, ¿no? Le estoy hablando cristiano ahora. Entonces necesitamos la fuerza y el escudo de nuestro Padre Celestial, aún como nosotros hemos sido perdonados, pero el pecado todavía está, hay luchas todavía. No podemos nosotros salvarnos, sustentarnos a nosotros mismos, y no tenemos que hacer eso, porque tenemos que confiar en el Señor. Entonces, tenemos que confiar en Él para poder que Él nos siga rescatando del mal que nos sabe. Por eso, Padre, líbranos del mal, confiando en el Señor. Y no solo de mal, sino de nosotros mismos, que todavía está todavía dentro el pecado. Reconocer que nosotros no tenemos el poder, somos impotentes, necesitamos de la gracia día a día del Señor. El Salvador siempre viene a nosotros, a nuestro socorro. Entonces, y Él nos infunde esa fuerza por medio de qué? De la fuerza del Espíritu Santo que nos da en Cristo. Él nos protege, nuestro escudo, contra nuestros enemigos. Así que, y Él pagará algún día, como vemos acá, que pareciera que hay como una oración imprecatoria que estuviera haciendo David, pero no es así. Sabemos que nosotros no podemos hacer eso, pero sí acuérdense que a David está dice, págales conforme a sus malas acciones, porque ellos no conocen, vamos a decir, ni han prestado atención a tus obras. ¿Qué obras? La obra que se hizo en la cruz. El malvado no presta atención a esa obra que se ha llevado en la cruz. Le da lo mismo a él. Entonces dice, págale. No está haciendo una oración imprecatoria. Acuérdese que Dios mismo, él está recurriendo a lo que la Biblia misma, en Tesalonicenses dice,
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles en su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, en cuanto venga aquel día para ser glorificado de sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces vemos que la justa retribución, David también está pidiendo eso. Entonces nosotros podemos acudir ahora a nuestro Padre. Acuérdese que acá está David orando como el ungido. Creo que en el versículo número 8 en adelante dice: Señor, tú infundes fuerza a tu pueblo, tu ungido haya en ti un refugio salvador. Acuérdese, él había sido ungido como rey. Ahora, por supuesto, esto está hablando un poco de un tipo del antitipo que es Cristo. Entonces, Jesucristo es el ungido. Y ahora él está orando en su oficio vamos a decir, de sacerdote, de rey, y acá él. Pero si ustedes van a Juan capítulo 17, van a encontrar la oración sacerdotal del Señor Jesucristo, que dijo, o sea, Padre, a la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Y él empieza a orar. ¿Por quién? Fíjese, empieza a orar por todo, no ruega por el mundo, sino por lo que el Padre le ha dado a él. ¿Y por quién más? No ruego, vas a decir, que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. ¿Ves? Mal va a haber siempre, pero él está orando por nosotros, que nos santificó. Pero no solo por ellos que estaban ahí, por los discípulos, sino por los que iban a creer en mí, por la palabra de ellos. Está hablando de nosotros, amado Señor Jesucristo. Entonces Él está orando. Podemos ir ahora, como dice Hebreos capítulo número, hablando del nuevo pacto que hará el Señor. Yo me voy a adelantar, pero el versículo 18 de Hebreos capítulo 10, versículo 18, dice: porque donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo esa gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. El Señor es nuestra roca. Dice que cuando el Señor venga, ellos se van a querer esconder incluso bajo las rocas. No van a poder hacer ellos cuando venga el Señor Jesucristo. Hoy es un tiempo de gracia. Y si usted es cristiano o cristiana, anime y aliente su corazón con alabanzas y alégrese con cánticos de júbilo, porque el Señor Jesucristo es nuestra roca de salvación. Podemos confiar. Nosotros no estamos soltados hacia la deriva, como muchas personas se deprimen, tienen que ir a un psicólogo y sufren. ¿Por qué? Porque ellos no están mirando a Cristo, no están mirando que Él es nuestra roca, donde Él nos va a guardar, Él nos cuida. Ahora, lo hizo y lo va a seguir haciendo el Señor. Bueno, espero que hayan disfrutado y gozado como yo de este sábado, de estos salmos que tenemos todos los sábados, y que podamos confiar en el Señor. Tanto si usted no es cristiano, vaya a Cristo, resguárdase tras Él, cúbrase de ese juicio, de esa ira venidera que viene sobre este mundo. Clame y pídale. Si usted no conoce el Evangelio, puede comunicarse conmigo, puedo hablarle del verdadero Evangelio. Si usted es cristiano o cristiana, tiene algo para poder alabar en el día de hoy, porque el Señor Jesucristo es la roca de salvación donde usted puede estar, como decía en Mateo 7, todo aquel que construyen sobre esta roca que es Él. Que tengan un bonito día y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere.